fíjese que en la prédica pasada terminamos de estudiar los 8 pactos que el Señor hizo con la creación e hizo con la humanidad mediante juramento. Así no le correspondía jurar, pero Él lo hizo mediante juramento, los cuales va a cumplir, dice la palabra, que los va a cumplir en su totalidad y de manera definitiva. Definitiva. Aleluya. Yo le quiero decir en esta noche, hermano y hermana, que este tema sobre los pactos es un tema de suma importancia para la vida espiritual de nosotros. Hermano, para poder entender el pasaje de la zarza que hemos venido estudiando de Lucas 20. Pero antes de que podamos ver la relación, ¿verdad? Yo quiero retomar 5 de los pactos. El pacto edénico, el pacto o pacto de la creación o con la creación, ese es uno. El pacto adámico, el número 2. El pacto noémico, el número 3. El pacto abrámico, el número 4. Y el nuevo pacto, el número 5. Pero sepa usted que hay 8 pactos. Allí no hablamos del pacto mosaico, no hablamos del pacto davídico, ni hablamos del pacto de la tierra. Pero vamos a hablar de estos 5 pactos en esta noche. Ya tiene un bolígrafo ahí, tiene una libreta para que usted tome nota de lo que el Señor le va a hablar. Yo quiero que tome nota de la siguiente verdad. Le voy a hacer una afirmación para que usted la medite y la guarde en su corazón. Si Dios no hubiese establecido los pactos, escuche bien, si Dios no hubiese establecido los pactos, la creación se hubiese destruido desde el principio. La especie humana no existiría. Voy a repetir esto porque es una verdad grande y tremenda. Si Dios no hubiese establecido los pactos, la creación hubiese sido destruida desde el principio. Y la especie humana no existiría. Ahora bien, el Señor sabía esto. Y por ello, desde cuando hace la creación, entró en pacto con ella para garantizar su existencia. Aleluya. Mire qué verdad tan grande, hermano. Por tal razón, es tan importante el pacto edénico, el cual se llama también pacto en la creación o con la creación. Y fíjese usted que se denomina así porque Dios puso a Adán como Señor sobre la creación. Y al haber hecho pacto con éste, lo hizo con toda la creación. ¿Y por qué lo hizo con toda la creación? Para la preservación de la misma. Este pacto garantiza entonces que Dios cumpla su propósito para la creación. Y fíjese usted que algunos han cuestionado que existe un pacto de Dios con la creación en Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Pero sí, ciertamente hay evidencias de su existencia y una de ellas es que el profeta Oseas, el Señor a través de él afirma que hizo un pacto con Adán, el cual éste violó o traspasó. Yo quiero que vayas conmigo a la Biblia, al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Otra evidencia, hermano y hermana, del pacto con la creación es el nombre que usa el Señor en el capítulo 2, donde se narra de manera específica el relato de la creación. Y fíjate tú que en el capítulo 1 se usa el nombre de Elohim, que es Dios. Elohim. Es importante entonces anotar que estos dos nombres, es decir, Elohim, pero mira, en el capítulo 2, yo quiero que me hagas la secuencia, que me sigas.
Es decir, usa Elohim en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 se usa el nombre de Jehová, Elohim, o Jehová Dios. Y es importante que anotemos que estos dos nombres juntos se usan 20 veces en el capítulo 2. 20 veces en el capítulo 2. Estos datos son importantes. Estoy hablando de Génesis. Mientras que en el resto del Antiguo Testamento se usa únicamente 17 veces. De tal manera que este nombre Jehová señala en la Biblia la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Relación de pacto entre Dios y su pueblo. Yo quiero que vayas conmigo porque vamos a revisar esto, a ver qué es lo que la Biblia nos ilustra en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Quiero que vayas ahí al 7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dice el 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora quiero que vayas al capítulo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Me está siguiendo en la lectura? Y dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ves al 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dice el 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y dice el versículo 21, vete hasta el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Mi hermano y mi hermana, mire, tenemos dos pruebas que confirman que Dios hizo un pacto eterno e inmutable con Adán en el Edén, que es el pacto con la creación. La primera es el pacto adámico después del pecado. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es que cuando Adán pecó o violó el pacto, el Señor no decidió exterminarlo. ¿Hasta ahí estamos bien? Decidió no exterminarlo. Adán pecó y el Señor no lo borró de la faz de la tierra. El Señor no decidió volver a hacer la creación, por cuanto ya esta había sido contaminada por la maldición del pecado. Es decir, pecó Adán y contaminó la creación. Hasta aquí vamos bien, sí. El Señor decide hacer un segundo pacto. Un segundo pacto que ratifica al primero por cuanto se mantiene la promesa de la descendencia en el pacto. Se mantiene entonces dicha promesa
de la descendencia en el parto con dolor. Aparece el dolor ya en el nacimiento. Se mantiene la promesa del gobierno, pues Adán siguió como cabeza de su familia y descendencia y la tierra, pues si bien fue sacado del paraíso, porque dice la palabra que el Señor lo sacó del Edén. El Señor lo mantiene en la tierra, la cual debía labrar, produciéndole cardos y espinos, dice la palabra. Las tres promesas, tierra, descendencia y gobierno, se mantuvieron, pero bajo la maldición del pecado. Allí eso no varió, simplemente ya estaba la maldición del pecado. No obstante, el Señor, dentro del pacto adámico, después del pecado, incluye, escuche bien, incluye la única manera de que estas tres promesas volvieran a quedar bajo la bendición del pacto edénico o pacto con la creación, aleluya, es la promesa de la simiente de Génesis 3:15. Y esa promesa de la simiente de Génesis 3:15 se cumple en el nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo y es la simiente. Es decir, la encarnación de Cristo. ¿Me están siguiendo? Hasta aquí vamos bien. La segunda prueba que confirma que Dios hizo un pacto eterno e inmutable con Adán en Edén, que es el pacto con la creación, mis amados, es el pacto con Noé. Estoy hablando del tercer pacto. El edénico, el adámico y el noémico. Yo quiero que recordemos que el Señor decidió enviar un juicio global mediante el diluvio, porque se había multiplicado la maldad, la perversión, la depravación. La humanidad se había desfigurado. Pero Noé halló gracia, dice la palabra, delante del Señor, y Dios decide, mi hermano, mi hermana, Dios decide salvarlo junto a su familia. Aleluya. Pero Dios incluye a los animales. Escuche bien, Dios incluye a los animales por causa del pacto con la creación. Quiero que me siga porque esto es bien menudito. A causa del pacto con la creación, por causa del pacto edénico. ¿Qué le digo yo? Que el Señor es todopoderoso y hubiera podido exterminar la creación. Presta atención. Hubiese podido exterminar la creación, hermano, en su totalidad. Todos los seres vivientes. Pero no lo hizo así, mis amados. Sino que los preservó. Yo quiero subrayar esta palabra, los preservó. No los borró de la faz de la tierra. Esto se debe al pacto que hizo con Adán, al pacto que hizo con la creación. Lo que hace el Señor con Noé ciertamente es ratificar este pacto con la creación en todo su contenido, tierra, descendencia y gobierno. Y ya vimos que el Señor le da las mismas órdenes a Noé que le dio a Adán con algunos agregados, como la orden de no comer carne con sangre, con su sangre, y la de la muerte, por la muerte de un ser humano, por ser imagen de Dios. Ahora bien, para cumplir su pacto con la creación, con Adán, el Señor decide llamar a Abraham y hacer pacto con él.
en el cual garantiza los tres elementos: tierra, descendencia y gobierno. Mediante la ratificación de la promesa de la simiente, la cual es Cristo, ya había sido dada en el pacto adámico, para que ustedes entiendan cómo se va tejiendo, ¿verdad? Cómo se va concatenando un pacto con el otro y cómo uno trasciende al otro y se van rectificando los mismos elementos o las mismas características, y vamos nosotros viendo cómo van descansando uno sobre otro hasta llegar al nuevo pacto. La pregunta que podemos hacer aquí son las siguientes. Si tú no te lo has preguntado, yo me lo he preguntado. Uno, ¿qué relación tiene la pregunta de los saduceos de Lucas 20 sobre la resurrección con los pactos que hemos visto hasta ahora o hasta el momento? ¿Qué relación tiene la pregunta de los saduceos? Usted puede recordar la pregunta de los saduceos. Es una historia muy sencilla, se la voy a contar, se la voy a recontar. Y ve por qué el Señor le responde a los saduceos con el pasaje de la zarza y con las otras afirmaciones. ¿Se está incendiando o no? Bien, la respuesta a la primera pregunta es que lo que le dijeron los saduceos a Jesús y lo que hicieron cuestionando y negando la resurrección de los muertos socavaba todos los pactos, escucha, socavaba todos los pactos del Señor, atentaba contra todos los 8 pactos. Qué tremendo lo que estaban haciendo los saduceos. No era una simple pregunta. A ver, ¿cómo es el punto aquí? El punto es que los saduceos no creían en la resurrección. Y el problema es que la esencia del evangelio, la esencia de la salvación, la esencia de la gracia es la resurrección. Esta pregunta de los saduceos atentaba contra todos los 8 pactos, porque el cumplimiento de todos solo ocurriría por la resurrección. ¿De quién? De los muertos. Y la primicia es Cristo. De un solo tajo, los saduceos estaban borrando cualquier acto. Estaban desesperados porque el Señor estaba haciendo maravillas, estaba haciendo milagros y decían, esto no lo puede hacer sino Dios. Estaban desesperados porque querían controlarlo, querían anularlo y necesitaban frenarlo. Cuando le hacen esa pregunta, no le están haciendo esa pregunta, le están diciendo es, ¿cuál resurrección? ¿Cuál resurrección? Y se valen de esta historia que les voy a enunciar. De tal manera que Cristo es la primicia, la simiente prometida en el pacto adámico y abrámico. Simiente que también, mis hermanos, estaba anunciada en el pacto edénico, pues en Cristo se cumplió de manera vicaria y ejemplar la orden de fructificación, de dar fruto bendito, la de nacimiento sin pecado, en total santidad de un vientre de una mujer. Escuche bien. Cristo nace sin pecado a través del vientre de una mujer. Esto es tremendo, hermano. Porque Dios hubiese podido hacer así para salvarnos. Pero se proveyó, pensó desde antes de la fundación del mundo, y el maestro, mi maestro dijo, yo voy y me encarno, yo voy a cumplir la misión, yo voy. Y vino. Qué milagro poderoso la encarnación. Qué maravilla.
Hermano, le voy a repetir este fragmento porque esto es bellísimo. Tome nota porque esto lo está revelando el Señor. Aquí le plació aquí en la iglesia. Simiente que también estaba anunciada en el pacto edénico. Voy a repetir, pues en Cristo se cumplió de manera vicaria y ejemplar la orden de la fructificación, de dar frutos bendito, la del nacimiento sin pecado. Aleluya. En total santidad de un vientre de una mujer, de tal manera que Jesús fue el primer y hasta el momento es el único ser humano, el único que fue engendrado santo. No hay otro. No lo hay. Por eso que nosotros decimos que no somos religión, hermano. La religión la inventó el diablo. Y los hombres que la construyen o la edifican son los que le prestan el corazón al diablo. Y son pichones e hijos del diablo. Todos los religiosos. Nosotros no somos religiosos. El Dios de nosotros es un Dios vivo y lo que nosotros practicamos es vida por vida eterna. Aleluya. Hermano, Jesucristo nació santo como fruto bendito, escucha. Y que vivió santo, totalmente santo como hombre. Totalmente dice la palabra. Aunque también fue 100% Dios y sigue siendo Dios eternamente. De tal manera que Jesús, como el fruto bendito del vientre, como dice Lucas 1:42. ¿Quiere leerlo conmigo? Lucas 1:42. Mire, hermano, cómo dice. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es la garantía, hermano, escuche, es la garantía, el cumplimiento de la descendencia para Dios o descendencia santa que le fue prometida a Adán dentro del pacto edénico o el pacto con la creación. Una mujer es usada para esto. La mismita mujer que socavó y entró a hacer que el hombre pecara. Pero para poder darnos a nosotros este cumplimiento, Jesús debió de resucitar de entre los muertos. Para que en todos los que resuciten para vida pueda cumplirse esa parte del pacto edénico que concierne a la descendencia, la cual fue ratificada en el pacto abrahámico, cuando el Señor dijo que en Abraham serían benditas todas las familias. Dice que todas las familias de la tierra y todas las naciones, esto es descendencia santa, bendita. Aleluya. De tal manera que los saduceos, al burlarse de la resurrección de los muertos y al negarla, estaban atentando contra los pactos, escucha, estaban atentando contra los pactos, la promesa y la herencia. Pactos, promesa y herencia. Atentaba contra Dios mismo, aleluya, contra sus atributos de ser todopoderoso, soberano, omnisciente, fiel y verdadero. Así como le dijo a Moisés: yo soy el gran yo soy. Se le manifestó a Abraham, se le manifestó a Moisés en los pasajes de la zarza. Por tanto, no era cualquier pregunta. Mire esto, no era cualquier pregunta la que hicieron los saduceos. Qué veneno tan terrible, hermano. Si no hay resurrección de muertos, entonces la creación nunca, escuche, la creación nunca sería libertada de la esclavitud de corrupción.
de pecado, de maldición, de muerte. Si no hay resurrección, la humanidad estaría perdida para siempre. Escuche, se iría toda al infierno. Si no hay resurrección, el pacto con la creación nunca se cumpliría. El pacto adámico nunca se cumpliría en cuanto a la simiente y la tierra, la descendencia y el gobierno. Estarían bajo maldición eternamente. Si no hay resurrección de muertos, el pacto noémico, que es la ratificación del pacto, hermano, con la creación, nunca se cumpliría. Fíjese usted que la creación no estaría esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como dice Romanos 8, 21 y 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Si no hay resurrección, el pacto con Abraham nunca se cumpliría en cuanto a la simiente. Hermano, en cuanto a la tierra, porque el Señor le prometió al siervo que se la daría a él y a su descendencia. Aleluya. No se cumpliría que todas las naciones y todas las familias de la tierra fueran benditas en la simiente, es decir, que todas las naciones y familias de la tierra serían malditas por siempre, eternamente. Si no hay resurrección, el pacto mosaico nunca podría cumplirse y este es un pacto eterno sobre la obediencia total a mi Dios. Y esta obediencia total, mis hermanos, mis hermanas, solo es posible por el Cristo encarnado. Solo es posible a través de Él. Cristo encarnado, muerto y resucitado. Y solo es posible en los hijos de resurrección. Los 8 pactos caerán sobre nosotros como resucitados. Aleluya. Abrojaremos el derecho de que vengan sobre nosotros para bendición eterna. Aleluya. Esa es tu fortaleza. Hermano, y solo es posible en los hijos de resurrección, a los que se les ha prometido por el nuevo pacto con Dios, que se les dará un corazón para que le teman perpetuamente, eternamente, como dice el profeta Jeremías. Nosotros, cuando entremos al reino eterno, bueno, nosotros como iglesia, será desde ahora, desde el arrebatamiento. Cuando entremos ahí, hermano, a la Nueva Jerusalén, no vamos a pecar más. Amaremos al Señor por siempre, nos gozaremos con Él, viviremos con Él, disfrutaremos, seremos felices, hermano, por primera vez y por siempre. ¿Usted cree que es cualquier cosa lo que el Señor está prometiendo en la palabra? Tremendo. ¿Sabe? Yo quiero leer a Jeremías, yo sé que tengo tiempo. Yo quiero leer a Jeremías porque es que no voy a perdonar esto, hermano. Mire, Jeremías 32, 39 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y algunos diciendo que no va a haber hijo en el reino eterno. Está hablando del reino eterno, Jeremías. Hermano, qué promesa tan tremenda. Solo los hijos de resurrección recibirán este corazón. Si no hay resurrección, entonces nunca se cumplirá el pacto davídico. Nunca más David sería rey sobre Israel, pues nunca resucitaría. Hermano, la promesa de la casa o la descendencia sería nula y nunca se cumpliría la promesa de la tierra que es ratificada en el pacto davídico. Si no hay resurrección, hermano, de muertos, entonces nunca se cumpliría el nuevo pacto, pues en Cristo es que se da este pacto y entonces en Cristo, el Cristo no resucitó, porque entonces no hay ninguna validez, no hay ningún pacto, no hay nada, según los saduceos no hay resurrección. ¿Quieres ir conmigo a 1 Corintios 15, 12? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué tremenda esta palabra. Es decir, no hay fe, no hay esperanza, no hay ningún pacto. Si no hay resurrección, no hay nada. ¿Cómo vamos a recibir las promesas y las herencias de las que el Señor nos habla en las Escrituras? Todo se iría a pique. De tal manera que los saduceos estaban diciendo, allí donde está el asunto, no hay resurrección. Por tanto, no hay cumplimiento de pactos. ¿Cuál pacto? No hay promesas. Luego Dios es entonces mentiroso. Pero la palabra del Señor dice que sí hay resurrección. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Aleluya! Bueno, y no sería sino para escandalizarnos, no sería sino para nosotros gritar y decir, ¡ay, si hay resurrección! Sí hay vivificación, sí hay eliminación para siempre de la maldición, sí hay eliminación de la muerte, sí hay eliminación del pecado, sí hay eliminación, sí hay resurrección, hermano, por tanto, sí hay cumplimiento de todos los pactos, aleluya, de todos. Hermano, habrá cumplimiento de todas las promesas, porque seremos hijos de resurrección, escucha, por la obra, hermano, redentora del Maestro de Cristo Jesús. Él venció la muerte, resucitó de entre los muertos y destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Y lo mejor de todo esto, hermano, escuche, es que la iglesia recibirá primero el cumplimiento de todos los pactos, porque seremos los primeros hijos de resurrección. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y seremos la primera nación santa completa. La primera nación bendita en la simiente. Tendremos gobierno porque seremos reyes y sacerdotes. Tendremos tierra en el campamento de los santos. Y tendremos descendencia santa, fruto bendito del vientre. Familias benditas. Familias benditas. Apréndetelo. Los saduceos atentaban contra todo esto. ¿Usted cree que era cualquier pregunta? Contra todos los pactos, contra la promesa, hermano, atentaban contra la herencia, atentaban contra el Dios mismo, su esencia, sus atributos, hermano, que sustentan todos los pactos. Poderoso y glorioso es mi Señor. Y yo quiero que note, hermano, cómo la pregunta de los saduceos atacaba los tres elementos de los pactos del Señor: la tierra, la descendencia y el gobierno. Cuando dijeron que el primer hombre tenía la esposa, esta es la historia, y se murió, y así ocurrió 7 veces, incluyendo el primero. El hombre era el heredero de la tierra.
y el matrimonio levirático. Levirático. El de que su hermano tomara a su mujer al enviudar. Es decir, se debía a que en este acto se garantizaría, escuche bien, que la herencia de la tierra se mantuviera dentro de la familia. Por eso era que lo tomaban los hermanos. Y además de esto, el matrimonio levirático también permitía que se tuviese descendencia y así la herencia se mantuviera. Esa es la razón. De la misma manera, hermano, dentro de la ley, escuche bien, en la descendencia, en cuanto al primer hijo, se establecía la primogenitura que se relacionaba con el gobierno. Es decir, que el matrimonio levirático se estableció desde Génesis 38:7. Yo quiero que lo busques y lo leas conmigo. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Aquí se habla de la descendencia en el marco del matrimonio levirático, pero el matrimonio levirático se instituyó en la ley. Escuche, hermano, se instituyó en la ley. Se instituyó en la ley. Vamos a leer Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. De tal manera que aquí se habla del primogénito como el reemplazo del hermano muerto. En cuanto a la heredad de la tierra, en Números 36, versículo 1 al 13, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefe de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ella será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de las tribus de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Y dice el 6: esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres, y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y dice el 9: y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Y dice el 10: como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead, y así Mahla, Tirsa, Otgla, Milca y Noa, hijas de Zelofead, se casaron con hijos de sus tíos paternos.
Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Fíjese usted, se estableció que el matrimonio de hermanos debía hacerse dentro de la misma tribu para que no fuera perdida y traspasada a otra tribu. Ese es el resumen. Es decir, lo que plantearon los saduceos era la muerte 7 veces. Escuche, la muerte 7 veces. 7 hermanos que murieron, la muerte 7 veces. Lo cual indica eternamente, ese número 7 es clave ahí. Lo cual indica eternamente. ¿Usted me está siguiendo? Y hay un elemento, hermano y hermana, que no se puede pasar por alto porque, y es que los saduceos le dijeron a Jesús que el primer esposo murió y no hubo descendencia. Yo quiero que anote eso. El primer esposo murió y no hubo descendencia. Así todos hasta el 7º esposo sin que hubiese descendencia. Aquí estamos hablando que los pactos tienen 3 elementos esenciales: gobierno, tierra y descendencia. Observe usted la pregunta esa de los saduceos. Yo quiero que vayas a Lucas 20 conmigo, al versículo 29. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Los saduceos realmente estaban diciendo, escuche bien, que no habrá resurrección. Porque para ellos era una fábula, una mentira, lo cual anulaba todos los 8 pactos, como vimos anteriormente. Lo cual anulaba todas las promesas, según los saduceos. Para el primer varón que murió, nunca se cumplirían las promesas de la tierra, el gobierno y la descendencia, debido a la gravedad y perversidad de las intenciones de los saduceos. El Señor da la respuesta poderosa sobre la resurrección. En otras palabras, siempre ha existido la religión y los religiosos. Y siempre han querido torcer las escrituras. Satanás la torció desde el inicio del Edén, porque dijo cínicamente con que Dios ha dicho. La palabra ha sido atacada por Satanás y por los que le prestan el corazón a Satanás. Satanás sabe que la palabra y las promesas y la herencia son verdad y por eso se pone furioso. Los demonios reconocen la santidad, reconocen a los hijos de Dios. Y los demonios tienen pavor. Las potestades tienen pavor ante un hombre santo. De tal manera que nosotros no vamos a menospreciar la pregunta de los saduceos. Y esa pregunta ha sido tan terrible que ha embadurnado a toda casi la historia de explicaciones bíblicas, diciéndole a la gente que no hay descendencia santa, que el Señor hizo el pacto adámico y prometió, hizo el pacto abrámico y el nuevo pacto y prometió
descendencia santa y bendita, naciones que se multiplicarían. Y eso nos ha dado, y el Señor es mentiroso. Pero resulta que eso no se va a cumplir aquí, en el gobierno de Satanás, en estos 6.000 años, ni se va a cumplir en el hombre adámico, sino que nosotros tenemos que traspasar, adentrarnos a los pactos cuando resucitemos, cuando seamos levantados, cuando adquiramos el cuerpo glorioso que adquirió Jesucristo cuando fue levantado como el primogénito de los muertos. Y por eso las promesas se cumplirán y la herencia será para nosotros. Y seremos primicias como iglesia. Todo eso vendrá a la iglesia. Lo que la palabra dice. Ninguna palabra, ninguna tilde, ninguna i, ninguna nada caerá a tierra. No te dejes arrancar la fe. Fortalécete en la palabra, porque la palabra es lo que sustenta tu vida. Sería lamentable que tu vida tuviera 70 o 80 años y que te fueras a morir y que te comieran los gusanos y no pasaría nada contigo como un animalito. No somos animales ni procedemos de los animales, y sí le tenemos que dar, no es como los animales, nosotros sí le tenemos que dar cuenta al Creador, nos guste o no. Así pues que esta pregunta de los saduceos está bien clara, y es que el evangelio, según ellos, era inútil, la gracia inútil, los pactos inútiles, las promesas inútiles y la herencia inútiles. Tremenda pregunta, capciosa y perversa, sacada del mismo infierno. Y la iglesia ha estado patinando alrededor de eso y ha estado enseñando lo que no debe enseñar respecto a la descendencia. Y aquí le damos la gloria a Dios porque el Señor, a través de la misma escritura, nos está diciendo de que sí hay. Y que Él no se niega, que ahí están los pactos tan claritos. Hasta hay algunos teólogos que niegan los pactos. Ve y léanlos en la escritura, ahí están todos. Los 8 pactos, aquí no estamos inventando nada, ahí están. Tremendo. ¿Qué les digo? Continuará. El próximo miércoles, a esta misma hora y por el mismo canal.